Caminas por el interior del palacio de Susa como quien atraviesa un mundo que no pertenece a los vivos. Las columnas altas, decoradas con criaturas híbridas y símbolos del imperio persa, parecen observar cada paso con ojos de piedra. El aire está impregnado de incienso espeso, un aroma dulce y amargo al mismo tiempo, usado solo en los rituales reservados al rey. Él entra por tu respiración como si intentara silenciar cualquier pensamiento que no sea reverencia. La luz de las lámparas se esparce por las paredes de forma irregular, creando manchas de sombra que se mueven con el ritmo lento de la llama. El silencio es tan profundo que parece tener peso. Aquí nadie habla alto. Aquí cada gesto necesita ser calculado. Aquí nada sucede por casualidad. Y todo tiene significado. Dos concubinas caminan frente a ti, envueltas en velos largos y delicados que mal dejan ver sus rostros. Sus pasos son cortos, coreografiados, casi flotantes. Ellas no conversan, no lloran, no dudan. Saben que cualquier emoción puede ser leída como desafío. Y en el palacio persa, los desafíos no son castigados con palabras, son castigados con ausencia. La ausencia de retorno, de explicaciones, de vida. Las sirvientas que las acompañan cargan recipientes de bronce con aceites perfumados y pequeños cestos con tejidos rojos. Rojo intenso, rojo profundo, rojo que no simboliza amor, simboliza límite. Entre las paredes de este palacio, rojo es el color del aviso, de la frontera, del silencio. Pasas por un arco tallado con figuras de leones alados y el sonido amortiguado de los pasos se transforma en eco suave. Es entonces que percibes que estás entrando en el ala más restringida del harén, el corredor donde solo las concubinas seleccionadas pueden caminar. Aquel trayecto no es público. Las otras mujeres del harén no osan siquiera mirar en la dirección de él. Y los propios eunucos, guardianes de la intimidad real, mantienen la cabeza baja cuando atraviesan aquel espacio. Al final del corredor, una cortina de tejido rojo espeso cubre una puerta de madera oscura con tallados casi invisibles. La cortina se mueve levemente con el paso del aire, como si respirase, como si el propio palacio tuviera vida, como si el tejido guardase consigo todo lo que ya presenció. Secretos, rituales, miedos, desapariciones. Las concubinas paran delante de la cortina. No la tocan, no deben tocar. La cortina es un símbolo sagrado, la frontera que separa a todos aquellos que pueden ser olvidados de aquellos que pertenecen al rey. Y es en ese instante que sientes que este palacio, tan majestuoso, tan grandioso, tan repleto de oro y jade, es en realidad una estructura hecha también de silencios y sombras. Una de las sirvientas da un paso al frente, segura una pequeña lámpara en forma de flor de loto y la ergue lentamente en la dirección de la entrada. La luz revela detalles sutiles, hilos dorados cosidos alrededor del tejido rojo, formando patrones que solo pueden ser vistos cuando la llama danza del modo correcto. Patrones de serpientes, flores, ojos, láminas. El cuarto rojo no es solo un lugar, es un rito, un aviso, un destino. Y mientras observas a aquellas mujeres inmóviles delante de la cortina, entiendes de forma silenciosa por qué ese cuarto nunca fue mencionado en los registros oficiales del Imperio Persa. No por olvido, sino por prohibición. Algunas salas existen para ser habladas, otras existen para ser temidas. El cuarto rojo, sin embargo, existe para ser ocultado. La cortina roja permanece inmóvil delante de las concubinas, pero todo atrás de ella pulsa con una tensión que parece haber atravesado siglos. Antes de entender lo que acontece allí dentro, es preciso comprender el engranaje que sustenta ese ritual, porque nada en el Imperio Persa es aislado. Todo es parte de una estructura calculada, silenciosa, inmensa. Caminas algunos pasos para el lado
y percibes algo que muchos visitantes jamás ven. El harem persa no es solo un local físico, es un sistema político, tan complejo como el ejército, tan organizado como el Consejo Real, tan temido como el propio rey. Las concubinas no son escogidas por la belleza, aunque todas sean bellas a los ojos persas. Ellas son seleccionadas por influencia, por origen, por utilidad diplomática, por aquello que representan para otras familias nobles. Muchas son ofrecidas como alianzas vivas, símbolos de paz entre pueblos que prefieren no derramar sangre bajo la bandera del rey. Y dentro del harén existe jerarquía. Una jerarquía silenciosa, rígida, imposible de ser alterada sin consecuencias. En la cima están las consortes reales, mujeres de familias tan poderosas que incluso dentro del palacio nadie osa tocarlas sin autorización. Abajo de ellas, las concubinas seleccionadas, mujeres cuyo destino siempre depende de la voluntad del rey, nunca de la propia. Y abajo de ellas, las jóvenes recién llegadas, enviadas por gobernadores, sacerdotes y líderes regionales como ofrendas para el trono. Los eunucos son los guardianes de ese mundo oculto. Ni soldados entran allí, ni consejeros, ni generales. Apenas eunucos, porque para los persas ellos eran considerados seres entre dos mundos, disciplinados lo suficiente para obedecer, neutros lo suficiente para no amenazar, silenciosos lo suficiente para saber más de lo que cualquier otro y nunca decir nada. Ellos controlan cada puerta, cada velo, cada ritual, cada respiración que ocurre dentro del ala de las mujeres. Y es justamente por comprender ese sistema que el cuarto rojo se torna aún más aterrador, porque él no está fuera de la estructura, sino en el centro de ella. Es el espacio reservado al rey, donde ni siquiera la jerarquía del harén tiene poder, una sala donde ninguna voz hace eco y ningún registro sobrevive. Mientras observas todo eso, sientes la importancia de ese contenido. Y hago aquí una pausa natural, casi imperceptible, para pedirte algo simple. Si esas capas ocultas del poder persa te interesan, considera suscribirte al canal y comentar el nombre de la ciudad de donde estás asistiendo. Eso me ayuda a continuar trayendo historias que el mundo intentó apagar. La transición es suave, casi un soplo entre columnas antiguas, y cuando ella pasa, retornas para el harén, ahora más consciente del mundo que existe por detrás de la cortina. El foco se estrecha, la respiración de las concubinas parece más contenida, el corredor parece más estrecho, y entiendes que el próximo paso de la narrativa no pertenece al sistema, pertenece a la historia que ese sistema creó, el origen del cuarto rojo, el lugar donde solo el rey podía entrar. El corredor vuelve a quedar silencioso después del paso de las sirvientas y la cortina roja parece respirar sola, como si guardase dentro de ella un secreto que nadie debería oír. Y, para comprender la existencia de esa sala prohibida, es preciso volver en el tiempo, mucho antes de Susa, mucho antes de Darío, mucho antes del auge del Imperio Persa, porque el cuarto rojo no comenzó como sala, comenzó como idea, una idea que nació del miedo, y es en ese punto que la narrativa cambia de ritmo. La cámara imaginaria retrocede, la luz se torna más fría, el sonido alrededor parece disolverse. Eres llevado para décadas anteriores, para los días en que los primeros reyes aqueménidas consolidaban un imperio tan vasto que ningún hombre podía controlarlo solo. Era necesario crear un lugar, un espacio secreto, donde el rey fuese inviolable, no apenas físicamente, sino simbólicamente. La corte necesitaba creer que el rey era inaccesible, el pueblo necesitaba creer que él era intocable, y las concubinas necesitaban creer que cruzar aquella puerta era atravesar un límite del cual no se podía retornar como la misma persona. Al inicio, ese espacio no tenía color, era apenas una cámara aislada,
construida en los cantos menos iluminados de los primeros palacios. Pero durante el reinado de Ciro, algo cambió. Los sacerdotes zoroastristas, responsables por interpretar las señales divinas, pasaron a asociar ciertos colores a elementos espirituales. El rojo, específicamente, se tornó símbolo de umbral, transición, purificación dolorosa y destino irrevocable. No era el color del amor, era el color del irreversible. Y cuando el rey necesitaba establecer control absoluto sobre alianzas políticas que involucraban mujeres de familias nobles, ese simbolismo parecía perfecto, el color que separaba lo que era público de lo que era secreto, el color que los sacerdotes temían, el color que marcaba el lugar de donde solo el rey podía entrar y de donde pocas salían las mismas. Entonces los primeros tejidos rojos fueron colgados, primero como velos, después como cortinas enteras, después como capas de tejidos espesos capaces de amortiguar hasta mismo el sonido de la respiración. Con el pasar de las generaciones, el ritual ganó forma y propósito. El cuarto sería el espacio donde el rey encontraría concubinas seleccionadas no apenas para intimidad, sino para establecer alianzas, testar lealtades, debilitar clanes, reforzar poder. El poder persa no era ejercido siempre con espada. A veces él era ejercido con silencio, con mirada, con rito, y ningún rito fue tan envuelto de silencio como este. A lo largo de los reinados de Darío, Jerjes, Artajerjes, el cuarto rojo se tornó más que parte arquitectónica. Él viró leyenda interna del palacio, un espacio que las mujeres veían, pero para el cual no miraban directamente. Un local donde hasta los eunucos andaban con pasos más lentos, como si temiesen despertar algo antiguo demasiado para ser nombrado. Y es en ese punto de la historia que percibes lo más perturbador. No existe registro oficial sobre el cuarto rojo, ninguna escritura, ninguna inscripción, ningún memorial, y eso por sí solo ya es la prueba de su existencia. Porque en el imperio persa, aquello que no podía ser controlado, o aquello que no podía ser dicho, era justamente aquello que cargaba el mayor poder. El cuarto rojo no desapareció de la historia, él fue apagado, y todo que es apagado por algún motivo. El tiempo parece desacelerar dentro del ala de las concubinas cuando el llamado es anunciado. No hay tambores, no hay voces altas, apenas el sonido de pasos, pasos leves, casi flotantes, que recorren el corredor como si evitasen despertar espíritus antiguos que duermen en las paredes de piedra. La selección comienza siempre de la misma forma, con silencio. Las sirvientas entran una a una, cargando vasijas de bronce con agua perfumada, pequeños recipientes de aceite y tejidos rojos doblados con precisión casi religiosa. Ellas se mueven con la exactitud de quien practica aquel ritual desde la infancia. No hablan entre sí, no miran para las concubinas, no expresan sorpresa o piedad. En el harén persa, emociones son una forma de rebeldía. Y rebeldía no tiene espacio entre velos y jerarquías. Las concubinas quedan en posición, inmóviles, esperando ser evaluadas. Y es aquí, en este momento tan silencioso cuanto afilado, que percibes la lógica cruel por detrás del proceso. No se trata de belleza, no se trata de juventud, no se trata de deseo, se trata de poder. La primera etapa es la observación. La matrona responsable, una mujer de mirada firme y manos imbatibles, pasa lentamente por cada concubina, estudiando rostro, postura, respiración. Ella no procura encanto, procura sumisión. Una concubina que mantiene los ojos bajos y la postura impecable es más valiosa que una belleza que duda. La segunda etapa es el toque. Un pequeño bastón de madera perfumada es usado para erguir suavemente el mentón de cada mujer. No es gesto cariñoso, es test. Si el mentón tiembla, ella falló. Si la mirada sube rápido demasiado,
falló. Si la mirada demora demasiado, falló igualmente. La tercera etapa es la purificación. Las sirvientas derraman agua tibia sobre las manos de las concubinas, frotándolas con pétalos amargos que dejan un aroma persistente en la piel. Este olor es conocido como el perfume de la obediencia, porque cualquier concubina marcada por él es reconocida como seleccionada, incluso antes de vestir el velo. La cuarta etapa es la retirada de los adornos. Brazaletes, aretes, amuletos traídos de la familia, todo es removido. La concubina que cruza la cortina del cuarto rojo no pertenece más a su linaje. Ella pertenece al rey. Una de las sirvientas abre una caja de madera oscura y guarda ítem por ítem los objetos personales de las mujeres. El sonido de los metales tocando el fondo de la caja parece más pesado de lo que debería, como si cada pieza cargase la identidad de alguien que está a punto de desaparecer. Y entonces llega el momento que ninguna concubina desea, pero ninguna osa rechazar: la colocación del velo rojo. Las sirvientas se aproximan con el tejido doblado. Él no es leve como seda, no es suave como algodón, es espeso, levemente áspero, teñido con pigmentos que simbolizan transición y destino. Cuando el velo es colocado sobre la cabeza de la concubina seleccionada, ella no apenas cambia de apariencia, cambia de categoría. La concubina de velo rojo es separada de las otras. Las que no fueron escogidas bajan la cabeza en respeto, no por piedad, sino por temor, porque ser seleccionada no significa ser privilegiada, significa ser entregada. El aire parece quedar más denso cuando las sirvientas terminan la preparación. La respiración de las concubinas escogidas se torna más corta. Los corredores parecen más largos. Los mosaicos en las paredes parecen observar, y es en ese instante, cuando el velo rojo reposa sobre el rostro de la concubina y la impide de ver claramente, que el harén entero entiende. A partir de aquí, no existe más elección. Existe apenas camino, un camino que termina delante de la cortina roja más antigua del palacio, el lugar donde solo el rey podía entrar, y de donde pocas mujeres retornaban como eran antes. El corredor que lleva al cuarto rojo no es como los otros. Él no fue hecho para ser recorrido por muchas personas. Fue construido para ser atravesado lentamente por pocas mujeres en rarísimas noches. Y cuando la concubina seleccionada da el primer paso rumbo a aquel espacio prohibido, el propio palacio parece cambiar de respiración. Las lámparas presas a las paredes crean una luz rubra, suave, casi líquida, que acompaña a la mujer como sombra viva. La llama se mueve de modo extraño, como si temblase no a causa del viento, sino a causa de la historia acumulada en las paredes. Sientes eso inmediatamente. Aquel corredor no es apenas pasaje, es testigo. Las sirvientas caminan al frente, segurando pequeñas antorchas decoradas con hilos dorados. Ellas no dicen nada, pero sus pasos perfectamente sincronizados producen un ritmo continuo, como latidos de un corazón colectivo que guía a la concubina en dirección al destino que ella jamás pidió. Atrás de ella, 2 eunucos siguen en silencio absoluto. Ellos no se aproximan, no la tocan, no necesitan. Su mera presencia ya garantiza que el ritual sea cumplido sin interrupción. Al contrario de los soldados persas que cargan fuerza, los eunucos cargan autoridad silenciosa, la autoridad que controla el harén. A medida que la concubina avanza, los sonidos del palacio van quedando más distantes. Desaparecen las conversaciones amortiguadas. Desaparecen los pasos apresurados, desaparecen hasta los ruidos naturales de la noche. El corredor estrecha la realidad, como si aislase a la concubina del mundo exterior antes mismo de ella atravesar la cortina. En cierto punto, el aire queda más caliente, cargado por un perfume dulce, casi enfermizo.
una mezcla de aceite, resina y flores secas. Es el aroma del cuarto rojo, un olor que las mujeres del harén reconocen de lejos. Algunas dicen que él nunca sale completamente de la piel. Las paredes comienzan a mostrar inscripciones discretas, patrones geométricos, símbolos del fuego sagrado, pequeños ojos estilizados. No son apenas decoración, son recordatorios, son advertencias, son marcas que dicen silenciosamente: de aquí en adelante tú perteneces al rey. La microtransición acontece cuando la concubina llega a la mitad del corredor. La luz cambia, el silencio cambia, hasta la sensación de espacio cambia. Ahora, la concubina pasa por 2 columnas de piedra esculpida en forma de alas. Los persas creían que ese punto marcaba la línea entre el mundo de las mujeres y el mundo del rey. Una línea invisible, pero definitiva. Las sirvientas disminuyen el paso. Los eunucos paran algunos metros atrás. La concubina siente el cuerpo quedar más leve y más pesado al mismo tiempo. La cortina roja está al frente, más espesa de lo que parecía a la distancia, más alta que cualquier puerta común, más solemne que cualquier altar. Ella no balancea con el viento, no revela rendijas, no entrega cualquier pista de lo que hay del otro lado. La sirvienta más vieja se aproxima, confiere la posición del velo de la concubina, toca su hombro con la punta de los dedos y recita, casi en un susurro: a partir de este punto, camina sin retorno. Es el último aviso, el último gesto humano, la última cosa que la concubina oye antes de entrar en un mundo donde el rey es la única ley. Ella respira hondo. Las sirvientas retroceden. Los eunucos permanecen inmóviles. La lámpara ilumina el tejido rojo como si encendiese el propio destino. Y entonces lentamente la concubina levanta la mano y toca la cortina que separa todo lo que ella ya fue, de todo lo que ella será. La superficie roja vibra levemente bajo el toque de la concubina, como si el tejido guardase una memoria propia. La cortina no es apenas una frontera física, es una frontera espiritual, un límite que la separa del mundo que conocía, de las mujeres que observaban en silencio, de las sirvientas que la prepararon, de las sombras que testimoniaron su selección. Todo lo que resta ahora es aquello que está más allá de aquel tejido, y es exactamente allí, en aquel instante suspendido entre respiración y destino, que el ritual de las 3 señales comienza. La concubina respira hondo. La cortina se mueve apenas lo suficiente para permitir el pasaje del brazo, y la primera señal acontece. La primera señal acontece en el toque. No es un toque común, es un gesto ritualístico que exige precisión. La punta de los dedos recorre una costura específica del tejido rojo, un punto marcado por hilos dorados que casi no se ven a ojo desnudo. Esa costura representa el linaje de aquel rey, su derecho divino de gobernar y, por encima de todo, su inviolabilidad. Al tocar aquel hilo, la concubina declara silenciosamente que reconoce ese derecho. Ella no habla, no inclina la cabeza, no se curva. El toque ya es suficiente. Las sirvientas atrás de ella observan, pero no interfieren. Es el primer reconocimiento, el primer gesto de entrega. Cuando el toque termina, la cortina parece aquietarse, como si aceptase la presencia de ella. La concubina inspira nuevamente, y la segunda señal tiene inicio. La segunda señal es el deslizar del tejido. Ella asegura el borde rojo con ambas las manos y la aleja despacio, de modo firme, sin temblor, sin vacilación. No importa si el corazón de ella está acelerado. El ritual exige dominio, incluso que el dominio sea apenas apariencia. El sonido del tejido moviéndose es casi imperceptible, pero dentro de aquel corredor silencioso, él parece hacer eco por toda el ala del harén. Las mujeres que quedaron para atrás reconocen ese sonido. Ya oyeron otras concubinas producir ese mismo movimiento.
Es el sonido de una puerta simbólica abriéndose para un destino que nadie osa nombrar. Cuando la cortina se abre lo suficiente, la luz interna de la sala revela apenas sombras. Sombras que no entregan forma, pero entregan presencia. Y la concubina sabe que a partir de este punto nada más depende de ella. Ella da un paso, y la tercera señal acontece naturalmente, como un soplo de silencio. La tercera señal es el silencio absoluto. Ninguna palabra debe atravesar la puerta, ni de la concubina, ni de las sirvientas, ni de los eunucos. Silencio es sumisión, silencio es aceptación, silencio es lo que separa a aquellas que entran, de aquellas que vuelven transformadas. Cuando la concubina cruza la cortina, el cuarto parece absorber todo el sonido alrededor. La luz interna es baja, dorada, reflejando en las paredes rojas como si fuesen hechas de carne viva. Las lámparas tiemblan despacio, proyectando sombras profundas que se mueven como ondas lentas. El aire es diferente, más caliente, más espeso, más denso. Ella no ve al rey inmediatamente. Nadie ve. La presencia de él es percibida antes de ser vista. Un peso en el aire, un silencio que no es ausencia sino dominio. Y en aquel momento, dentro de aquella cámara prohibida, acontece aquello que nunca fue registrado por los escribas, nunca fue diseñado en paredes, nunca fue descrito en pergaminos, no por pudor, sino por poder. Lo que ocurre allí no pertenece a la historia pública, pertenece al imperio, pertenece al rey, pertenece al silencio. La cortina se cierra atrás de la concubina como una sentencia. Las sirvientas retroceden, los eunucos se alejan un paso, y el corredor vuelve a respirar, más leve, pero también más vacío, porque una mujer acaba de cruzar el límite que separa las historias contadas de las historias apagadas. Caminas por el interior del palacio de Susa como quien atraviesa un mundo que no pertenece a los vivos. Las columnas altas, decoradas con criaturas híbridas y símbolos del imperio persa, parecen observar cada paso con ojos de piedra. El aire está impregnado de incienso espeso, un aroma dulce y amargo al mismo tiempo, usado solo en los rituales reservados al rey. Él entra por tu respiración como si intentara silenciar cualquier pensamiento que no sea reverencia. La luz de las lámparas se esparce por las paredes de forma irregular, creando manchas de sombra que se mueven con el ritmo lento de la llama. El silencio es tan profundo que parece tener peso. Aquí nadie habla alto. Aquí cada gesto necesita ser calculado. Aquí nada sucede por casualidad. Y todo tiene significado. Dos concubinas caminan frente a ti, envueltas en velos largos y delicados que mal dejan ver sus rostros. Sus pasos son cortos, coreografiados, casi flotantes. Ellas no conversan, no lloran, no dudan. Saben que cualquier emoción puede ser leída como desafío. Y en el palacio persa, los desafíos no son castigados con palabras, son castigados con ausencia. La ausencia de retorno, de explicaciones, de vida. Las sirvientas que las acompañan cargan recipientes de bronce con aceites perfumados y pequeños cestos con tejidos rojos. Rojo intenso, rojo profundo, rojo que no simboliza amor, simboliza límite. Entre las paredes de este palacio, rojo es el color del aviso, de la frontera, del silencio. Pasas por un arco tallado con figuras de leones alados y el sonido amortiguado de los pasos se transforma en eco suave. Es entonces que percibes que estás entrando en el ala más restringida del harén, el corredor donde solo las concubinas seleccionadas pueden caminar. Aquel trayecto no es público. Las otras mujeres del harén no osan siquiera mirar en la dirección de él. Y los propios eunucos, guardianes de la intimidad real, mantienen la cabeza baja cuando atraviesan aquel espacio.
Al final del corredor, una cortina de tejido rojo espeso cubre una puerta de madera oscura con tallados casi invisibles. La cortina se mueve levemente con el paso del aire, como si respirase, como si el propio palacio tuviera vida, como si el tejido guardase consigo todo lo que ya presenció: secretos, rituales, miedos, desapariciones. Las concubinas paran delante de la cortina. No la tocan, no deben tocar. La cortina es un símbolo sagrado, la frontera que separa a todos aquellos que pueden ser olvidados de aquellos que pertenecen al rey. Y es en ese instante que sientes que este palacio, tan majestuoso, tan grandioso, tan repleto de oro y jade, es en realidad una estructura hecha también de silencios y sombras. Una de las sirvientas da un paso al frente, segura una pequeña lámpara en forma de flor de loto y la ergue lentamente en la dirección de la entrada. La luz revela detalles sutiles, hilos dorados cosidos alrededor del tejido rojo, formando patrones que solo pueden ser vistos cuando la llama danza del modo correcto. Patrones de serpientes, flores, ojos, láminas. El cuarto rojo no es solo un lugar, es un rito, un aviso, un destino. Y mientras observas a aquellas mujeres inmóviles delante de la cortina, entiendes de forma silenciosa por qué ese cuarto nunca fue mencionado en los registros oficiales del Imperio Persa. No por olvido, sino por prohibición. Algunas salas existen para ser habladas, otras existen para ser temidas. El cuarto rojo, sin embargo, existe para ser ocultado. La cortina roja permanece inmóvil delante de las concubinas, pero todo atrás de ella pulsa con una tensión que parece haber atravesado siglos. Antes de entender lo que acontece allí dentro, es preciso comprender el engranaje que sustenta ese ritual, porque nada en el Imperio Persa es aislado. Todo es parte de una estructura calculada, silenciosa, inmensa. Caminas algunos pasos para el lado y percibes algo que muchos visitantes jamás ven. El harem persa no es solo un local físico, es un sistema político, tan complejo como el ejército, tan organizado como el Consejo Real, tan temido como el propio rey. Las concubinas no son escogidas por la belleza, aunque todas sean bellas a los ojos persas. Ellas son seleccionadas por influencia, por origen, por utilidad diplomática, por aquello que representan para otras familias nobles. Muchas son ofrecidas como alianzas vivas, símbolos de paz entre pueblos que prefieren no derramar sangre bajo la bandera del rey. Y dentro del harén existe jerarquía, una jerarquía silenciosa, rígida, imposible de ser alterada sin consecuencias. En la cima están las consortes reales, mujeres de familias tan poderosas que incluso dentro del palacio nadie osa tocarlas sin autorización. Abajo de ellas, las concubinas seleccionadas, mujeres cuyo destino siempre depende de la voluntad del rey, nunca de la propia. Y abajo de ellas, las jóvenes recién llegadas, enviadas por gobernadores, sacerdotes y líderes regionales como ofrendas para el trono. Los eunucos son los guardianes de ese mundo oculto. Ni soldados entran allí, ni consejeros, ni generales. Apenas eunucos, porque para los persas ellos eran considerados seres entre dos mundos, disciplinados lo suficiente para obedecer, neutros lo suficiente para no amenazar, silenciosos lo suficiente para saber más de lo que cualquier otro y nunca decir nada. Ellos controlan cada puerta, cada velo, cada ritual, cada respiración que ocurre dentro del ala de las mujeres. Y es justamente por comprender ese sistema que el cuarto rojo se torna aún más aterrador, porque él no está fuera de la estructura, sino en el centro de ella. Es el espacio reservado al rey, donde ni siquiera la jerarquía del harén tiene poder. Una sala donde ninguna voz hace eco y ningún registro sobrevive. Mientras observas todo eso, sientes la importancia de ese contenido. Y hago aquí una pausa natural, casi imperceptible, para pedirte algo simple.
Si esas capas ocultas del poder persa te interesan, considera suscribirte al canal y comentar el nombre de la ciudad de donde estás asistiendo. Eso me ayuda a continuar trayendo historias que el mundo intentó apagar. La transición es suave, casi un soplo entre columnas antiguas, y cuando ella pasa, retornas para el harén, ahora más consciente del mundo que existe por detrás de la cortina. El foco se estrecha, la respiración de las concubinas parece más contenida, el corredor parece más estrecho, y entiendes que el próximo paso de la narrativa no pertenece al sistema, pertenece a la historia que ese sistema creó, el origen del Cuarto Rojo, el lugar donde solo el rey podía entrar. El corredor vuelve a quedar silencioso después del paso de las sirvientas y la cortina roja parece respirar sola, como si guardase dentro de ella un secreto que nadie debería oír. Y, para comprender la existencia de esa sala prohibida, es preciso volver en el tiempo, mucho antes de Susa, mucho antes de Darío, mucho antes del auge del Imperio Persa, porque el Cuarto Rojo no comenzó como sala, comenzó como idea, una idea que nació del miedo. Y es en ese punto que la narrativa cambia de ritmo. La cámara imaginaria retrocede, la luz se torna más fría, el sonido alrededor parece disolverse. Eres llevado para décadas anteriores, para los días en que los primeros reyes aqueménidas consolidaban un imperio tan vasto que ningún hombre podía controlarlo solo. Era necesario crear un lugar, un espacio secreto, donde el rey fuese inviolable, no apenas físicamente, sino simbólicamente. La corte necesitaba creer que el rey era inaccesible, el pueblo necesitaba creer que él era intocable, y las concubinas necesitaban creer que cruzar aquella puerta era atravesar un límite del cual no se podía retornar como la misma persona. Al inicio, ese espacio no tenía color, era apenas una cámara aislada, construida en los cantos menos iluminados de los primeros palacios. Pero durante el reinado de Ciro, algo cambió. Los sacerdotes zoroastristas, responsables por interpretar las señales divinas, pasaron a asociar ciertos colores a elementos espirituales. El rojo, específicamente, se tornó símbolo de umbral, transición, purificación dolorosa y destino irrevocable. No era el color del amor, era el color del irreversible. Y cuando el rey necesitaba establecer control absoluto sobre alianzas políticas que involucraban mujeres de familias nobles, ese simbolismo parecía perfecto. El color que separaba lo que era público de lo que era secreto. El color que los sacerdotes temían. El color que marcaba el lugar de donde solo el rey podía entrar y de donde pocas salían las mismas. Entonces los primeros tejidos rojos fueron colgados, primero como velos, después como cortinas enteras, después como capas de tejidos espesos capaces de amortiguar hasta mismo el sonido de la respiración. Con el pasar de las generaciones, el ritual ganó forma y propósito. El cuarto sería el espacio donde el rey encontraría concubinas seleccionadas no apenas para intimidad, sino para establecer alianzas, testar lealtades, debilitar clanes, reforzar poder. El poder persa no era ejercido siempre con espada. A veces él era ejercido con silencio, con mirada, con rito, y ningún rito fue tan envuelto de silencio como este. A lo largo de los reinados de Darío, Jerjes, Artajerjes, el Cuarto Rojo se tornó más que parte arquitectónica. Él viró leyenda interna del palacio, un espacio que las mujeres veían, pero para el cual no miraban directamente. Un local donde hasta los eunucos andaban con pasos más lentos, como si temiesen despertar algo antiguo demasiado para ser nombrado. Y es en ese punto de la historia que percibes lo más perturbador. No existe registro oficial sobre el Cuarto Rojo, ninguna escritura, ninguna inscripción, ningún memorial, y eso por sí solo ya es la prueba de su existencia. Porque en el imperio persa, aquello que no podía ser controlado,
o aquello que no podía ser dicho, era justamente aquello que cargaba el mayor poder. El cuarto rojo no desapareció de la historia, él fue apagado, y todo que es apagado por algún motivo. El tiempo parece desacelerar dentro del ala de las concubinas cuando el llamado es anunciado. No hay tambores, no hay voces altas, apenas el sonido de pasos leves, casi flotantes, que recorren el corredor como si evitasen despertar espíritus antiguos que duermen en las paredes de piedra. La selección comienza siempre de la misma forma, con silencio. Las sirvientas entran una a una, cargando vacías de bronce con agua perfumada, pequeños recipientes de aceite y tejidos rojos doblados con precisión casi religiosa. Ellas se mueven con la exactitud de quien practica aquel ritual desde la infancia. No hablan entre sí, no miran para las concubinas, no expresan sorpresa o piedad. En el harén persa, emociones son una forma de rebeldía. Y rebeldía no tiene espacio entre velos y jerarquías. Las concubinas quedan en posición, inmóviles, esperando ser evaluadas. Y es aquí, en este momento tan silencioso cuanto afilado, que percibes la lógica cruel por detrás del proceso. No se trata de belleza, no se trata de juventud, no se trata de deseo, se trata de poder. La primera etapa es la observación. La matrona responsable, una mujer de mirada firme y manos imbatibles, pasa lentamente por cada concubina, estudiando rostro, postura, respiración. Ella no procura encanto, procura sumisión. Una concubina que mantiene los ojos bajos y la postura impecable es más valiosa que una belleza que duda. La segunda etapa es el toque. Un pequeño bastón de madera perfumada es usado para erguir suavemente el mentón de cada mujer. No es gesto cariñoso, es test. Si el mentón tiembla, ella falló. Si la mirada sube rápido demasiado, falló. Si la mirada demora demasiado, falló igualmente. La tercera etapa es la purificación. Las sirvientas derraman agua tibia sobre las manos de las concubinas, frotándolas con pétalos amargos que dejan un aroma persistente en la piel. Este olor es conocido como el perfume de la obediencia, porque cualquier concubina marcada por él es reconocida como seleccionada, incluso antes de vestir el velo. La cuarta etapa es la retirada de los adornos. Brazaletes, aretes, amuletos traídos de la familia, todo es removido. La concubina que cruza la cortina del cuarto rojo no pertenece más a su linaje. Ella pertenece al rey. Una de las sirvientas abre una caja de madera oscura y guarda ítem por ítem los objetos personales de las mujeres. El sonido de los metales tocando el fondo de la caja parece más pesado de lo que debería, como si cada pieza cargase la identidad de alguien que está a punto de desaparecer. Y entonces llega el momento que ninguna concubina desea, pero ninguna osa rechazar: la colocación del velo rojo. Las sirvientas se aproximan con el tejido doblado. Él no es leve como seda, no es suave como algodón, es espeso, levemente áspero, teñido con pigmentos que simbolizan transición y destino. Cuando el velo es colocado sobre la cabeza de la concubina seleccionada, ella no apenas cambia de apariencia, cambia de categoría. La concubina de velo rojo es separada de las otras. Las que no fueron escogidas bajan la cabeza en respeto, no por piedad, sino por temor, porque ser seleccionada no significa ser privilegiada, significa ser entregada. El aire parece quedar más denso cuando las sirvientas terminan la preparación. La respiración de las concubinas escogidas se torna más corta. Los corredores parecen más largos. Los mosaicos en las paredes parecen observar. Y es en ese instante, cuando el velo rojo reposa sobre el rostro de la concubina y la impide de ver claramente, que el harén entero entiende. A partir de aquí, no existe más elección. Existe apenas camino,
un camino que termina delante de la cortina roja más antigua del palacio, el lugar donde solo el rey podía entrar, y de donde pocas mujeres retornaban como eran antes. El corredor que lleva al cuarto rojo no es como los otros. Él no fue hecho para ser recorrido por muchas personas. Fue construido para ser atravesado lentamente por pocas mujeres en rarísimas noches. Y cuando la concubina seleccionada da el primer paso rumbo a aquel espacio prohibido, el propio palacio parece cambiar de respiración. Las lámparas presas a las paredes crean una luz rubra, suave, casi líquida, que acompaña a la mujer como sombra viva. La llama se mueve de modo extraño, como si temblase no a causa del viento, sino a causa de la historia acumulada en las paredes. Sientes eso inmediatamente. Aquel corredor no es apenas pasaje, es testigo. Las sirvientas caminan al frente, segurando pequeñas antorchas decoradas con hilos dorados. Ellas no dicen nada, pero sus pasos perfectamente sincronizados producen un ritmo continuo, como latidos de un corazón colectivo que guía a la concubina en dirección al destino que ella jamás pidió. Atrás de ella, 2 eunucos siguen en silencio absoluto. Ellos no se aproximan, no la tocan, no necesitan. Su mera presencia ya garantiza que el ritual sea cumplido sin interrupción. Al contrario de los soldados persas que cargan fuerza, los eunucos cargan autoridad silenciosa, la autoridad que controla el harén. A medida que la concubina avanza, los sonidos del palacio van quedando más distantes. Desaparecen las conversaciones amortiguadas. Desaparecen los pasos apresurados. Desaparecen hasta los ruidos naturales de la noche. El corredor estrecha la realidad, como si aislase a la concubina del mundo exterior antes mismo de ella atravesar la cortina. En cierto punto, el aire queda más caliente, cargado por un perfume dulce, casi enfermizo, una mezcla de aceite, resina y flores secas. Es el aroma del cuarto rojo. Un olor que las mujeres del harén reconocen de lejos. Algunas dicen que él nunca sale completamente de la piel. Las paredes comienzan a mostrar inscripciones discretas, patrones geométricos, símbolos del fuego sagrado, pequeños ojos estilizados. No son apenas decoración, son recordatorios, son advertencias, son marcas que dicen silenciosamente: de aquí en adelante tú perteneces al rey. La microtransición acontece cuando la concubina llega a la mitad del corredor. La luz cambia, el silencio cambia, hasta la sensación de espacio cambia. Ahora, la concubina pasa por 2 columnas de piedra esculpida en forma de alas. Los persas creían que ese punto marcaba la línea entre el mundo de las mujeres y el mundo del rey. Una línea invisible, pero definitiva. Las sirvientas disminuyen el paso. Los eunucos paran algunos metros atrás. La concubina siente el cuerpo quedar más leve y más pesado al mismo tiempo. La cortina roja está al frente, más espesa de lo que parecía a la distancia, más alta que cualquier puerta común, más solemne que cualquier altar. Ella no balancea con el viento, no revela rendijas, no entrega cualquier pista de lo que hay del otro lado. La sirvienta más vieja se aproxima, confiere la posición del velo de la concubina, toca su hombro con la punta de los dedos y recita, casi en un susurro: a partir de este punto, camina sin retorno. Es el último aviso, el último gesto humano. La última cosa que la concubina oye antes de entrar en un mundo donde el rey es la única ley. Ella respira hondo. Las sirvientas retroceden. Los eunucos permanecen inmóviles. La lámpara ilumina el tejido rojo como si encendiese el propio destino. Y entonces, lentamente, la concubina levanta la mano y toca la cortina que separa todo lo que ella ya fue, de todo lo que ella será. La superficie roja vibra levemente bajo el toque de la concubina, como si el tejido guardase una memoria propia. La cortina no es apenas una frontera física, es una frontera espiritual,
un límite que la separa del mundo que conocía, de las mujeres que observaban en silencio, de las sirvientas que la prepararon, de las sombras que testimoniaron su selección. Todo lo que resta ahora es aquello que está más allá de aquel tejido, y es exactamente allí, en aquel instante suspendido entre respiración y destino, que el ritual de las 3 señales comienza. La concubina respira hondo. La cortina se mueve apenas lo suficiente para permitir el pasaje del brazo, y la primera señal acontece. La primera señal acontece en el toque. No es un toque común, es un gesto ritualístico que exige precisión. La punta de los dedos recorre una costura específica del tejido rojo, un punto marcado por hilos dorados que casi no se ven a ojo desnudo. Esa costura representa el linaje de aquel rey, su derecho divino de gobernar y, por encima de todo, su inviolabilidad. Al tocar aquel hilo, la concubina declara silenciosamente que reconoce ese derecho. Ella no habla, no inclina la cabeza, no se curva. El toque ya es suficiente. Las sirvientas atrás de ella observan, pero no interfieren. Es el primer reconocimiento, el primer gesto de entrega. Cuando el toque termina, la cortina parece aquietarse, como si aceptase la presencia de ella. La concubina inspira nuevamente, y la segunda señal tiene inicio. La segunda señal es el deslizar del tejido. Ella asegura el borde rojo con ambas las manos y la aleja despacio, de modo firme, sin temblor, sin vacilación. No importa si el corazón de ella está acelerado. El ritual exige dominio, incluso que el dominio sea apenas apariencia. El sonido del tejido moviéndose es casi imperceptible, pero dentro de aquel corredor silencioso, él parece hacer eco por toda el ala del harén. Las mujeres que quedaron para atrás reconocen ese sonido. Ya oyeron otras concubinas producir ese mismo movimiento. Es el sonido de una puerta simbólica abriéndose para un destino que nadie osa nombrar. Cuando la cortina se abre lo suficiente, la luz interna de la sala revela apenas sombras. Sombras que no entregan forma, pero entregan presencia. Y la concubina sabe que a partir de este punto nada más depende de ella. Ella da un paso, y la tercera señal acontece naturalmente, como un soplo de silencio. La tercera señal es el silencio absoluto. Ninguna palabra debe atravesar la puerta, ni de la concubina, ni de las sirvientas, ni de los eunucos. Silencio es sumisión, silencio es aceptación, silencio es lo que separa a aquellas que entran, de aquellas que vuelven transformadas. Cuando la concubina cruza la cortina, el cuarto parece absorber todo el sonido alrededor. La luz interna es baja, dorada, reflejando en las paredes rojas como si fuesen hechas de carne viva. Las lámparas tiemblan despacio, proyectando sombras profundas que se mueven como ondas lentas. El aire es diferente, más caliente, más espeso, más denso. Ella no ve al rey inmediatamente. Nadie ve. La presencia de él es percibida antes de ser vista. Un peso en el aire, un silencio que no es ausencia sino dominio. Y en aquel momento, dentro de aquella cámara prohibida, acontece aquello que nunca fue registrado por los escribas, nunca fue diseñado en paredes, nunca fue descrito en pergaminos, no por pudor, sino por poder. Lo que ocurre allí no pertenece a la historia pública, pertenece al imperio, pertenece al rey, pertenece al silencio. La cortina se cierra atrás de la concubina como una sentencia. Las sirvientas retroceden, los eunucos se alejan un paso y el corredor vuelve a respirar, más leve, pero también más vacío, porque una mujer acaba de cruzar el límite que separa las historias contadas de las historias apagadas.